Mi gente, en este video les tengo preparado un top de máquinas de las cuales yo puedo decir este 2025 vinieron a pegar duro. Las tengo separados por rango de precio, quiere decir que vamos a comenzar por las más baratas, luego de que subimos un poquito el precio y luego de que pues ya para los que tienen suficiente dinero y quieren lo mejor. Vamos a comenzar rápidamente, pero ya sabes, un like para proseguir con el video, que es importante para mis videos. Veo que poca gente le da like. Vamos a comenzar por los trimmers y en este caso les voy a dar 3 trimmers enseguida. Kemei 3023, Kemei 1825 y la Yukai Mini Candy. ¿Qué pasa aquí? Con las dos Kemei, la 3023 y la 1855, digamos que tienes que hacer una modificación extra si quieres pues algo mejor, algo superior, algo a tu preferencia. Con la Yukai Mini Candy ese problema no hay, ya que la cuchilla que viene es brutal. Por ese precio es una de las mejores cuchillas que hay. Estos precios digamos que están de 50 a 60, ya que el trimmer te puede costar $35 y si compras la cuchilla aparte te puede costar unos $15. Entonces pues ya ahí tienes algo de 50, depende qué precio la encuentres, por eso digo de 50 a 60. La Yukai Mini Candy la puedes encontrar exactamente 50, 55, 60 y esto también depende si la compras con caja o sin caja, ya que es un trimmer que lo venden con caja genérica o caja original. La Kemei 3023 tiene un motor bien fuerte, es el motor, creo que es el motor del trimmer más fuerte que existe, que son prácticamente 8600 revoluciones por minuto. Siempre prometen algo un poquito más, 9000, pero no. El que más tiene este motor fuerte es el 3023 que les estoy mencionando, ya que tiene 8600 RPM. Es bastante, mi gente, créanme que es bastante. Considerado, bajo mi experiencia, un trimmer para quitar peso, para quitar volumen de manera pues muy rápida. Lo quita con mucha facilidad, sea con la cuchilla que llega de fábrica o sea si le cambian la cuchilla. Pero si le cambian la cuchilla tienen algo extra, ¿no? Que tienen ya una marcación también brutal, dependiendo también qué cuchilla le van a colocar. Yo les recomiendo colocar las cuchillas de Yukai, que siempre está este juego de que pueda dar un sonido diferente colocándole otras cuchillas, pero es que mi gente, hay que buscar tratar de unir los componentes perfectos de un cabezal con el otro para tener el resultado silencioso. Con el Kemei 1855 tenemos algo diferente, siempre un motor rotativo, pero en este caso es un motor sin escobilla bastante silencioso. Y aquí digamos que la compatibilidad que hay con las cuchillas referencia Babyliss, por cierto, creo que todas las que voy a nombrar aquí son referencia Babyliss, por los accesorios internos que traen. Ya para los que han visto mi video saben de qué les hablo. Digamos que hay un poco más de facilidad colocar una cuchilla Babyliss y que tenga el ruido bien bajo. Es bastante silenciosa, muy buen material y bastante económico. Por el otro lado está la Yukai Mini Candy, pues esta es un motor sin escobilla, tiene un motor más fuerte. Para mí es más fuerte que los dos que acabo de mencionar, a pesar que la Kemei 3023 tiene un motor con 8600 RPM, bajo mi experiencia, no según yo, la Mini Candy tiene un motor más fuerte, a pesar que simplemente va hasta las 7200. Tiene un motor sin escobilla de doble esfera, que siempre ellos están recalcando esto, y yo creo que eso tiene que ver mucho porque el trimmercito es bastante fuerte. De los tres son ergonómicos, pero el Mini Candy tiene un tamaño espectacular. Eso parece un lápiz, mi gente. Eso se les recomiendo a todos: quitar peso, marcar y hacer diseños, todo lo que quieran. Pero también una recomendación que les doy: tengan un trimmer para quitar peso y un trimmer para marcar, para que no dañen pues el filo de las cuchillas. Vamos por la segunda tandada y aquí subimos un poquito el precio, ¿no? Nos vamos por un precio de 60 a 70 dólares. Y en este caso vamos a hablar de estos trimmers. Les voy a enseñar el modelo, que son estos que ven aquí, que ya muchos los conocen en mi canal. Son unos trimmers que tienen un motor sin escobilla, 10 watts de potencia, tienen unas cuchillas espectaculares, una ergonomía y materiales de muchísima calidad. Sin embargo, no hablo mucho de estos trimmers porque a veces resultan disponibles y a veces no. Destacar que aquí vienen con base de carga, o sea, aquí no necesitas nada, vienen con el accesorio también para regular la cuchilla. Esto ya es un trimmer bastante completo. Por el precio que están colocados, es uno de los mejores que hay. Y aparte de ese también están los Lence Pro, estos que están viendo en pantalla, que son trimmer de muchísima calidad. Estos fabricantes o este fabricante, no sé quién será la verdad, son lo mismo que le fabrican a Babyliss, y estas máquinas prácticamente son unas Babyliss por un precio exageradamente barato. También hay otra marca por ahí que tiene exactamente las mismas cosas, pues ustedes ya saben cómo funciona el mercado, simplemente que, bueno, ya se imaginan, no quiero hablar más ya de la cuenta. Entonces, a pesar que estos no han salido este año, ya creo que salieron el año pasado, pero se los quiero dejar aquí, mi gente, porque están disponibles.
Simplemente por ese es el motivo. Por si la encuentran a 60 euros, mi gente, eso es un regalo. Así que pendiente con eso. Son muy buenos y aprovechen los links que se van a encontrar en la descripción o el primer comentario. Ya para los trimmers un poco más caros, y esto aquí ya va a depender de qué precio te aparecen a ti. Son de 120 euros, 100 euros o 150, 200. Esto ya depende mucho de lo que te aparezca a ti al momento de ir al link que te dejo ahí. Estamos hablando del MRD 90-4, ¿ok? No, esto no es el Kemei, es el modelo, digamos, con el nombre original, que sería un trimmer saber de la marca Stylecraft. Exactamente el mismo, las cuchillas buenísimas, mi gente, es uno de los mejores. Muchos videos lo tienen como el mejor trimmer que hay. Y pues la verdad que no tengo dudas de eso, porque la marca MRD, como quiera, es una de las mejores que hay en el mercado. Ustedes lo saben, pero ya el precio no es barato. Vuelvo y repito, que quizás 100 euros, 100 dólares no es caro para otras personas, pues simplemente es un calidad-precio, ¿ok? El otro que les quiero mencionar es el trimmer de la marca Yukai, pero el más caro, que es este que ven aquí. Bastante bueno, mi gente. Esto es una shaver prácticamente, pero hay que tener mucho cuidado, con el ruido, que no es silencioso. Miren a lo que me refiero. Por ejemplo, uno como este, el ruido es muy bajo, y pero las cuchillas acá son muy superiores que todo el resto, y también el motor. A pesar que le hicieron una actualización y sacaron esta ya con una versión bastante silenciosa, digamos que modificaron un poco la cuchilla, y pues sí es buena, mi gente. La cuchilla es buenísima. El hecho es que, no sé, hay algo como que siento que es mejor la cuchilla que tiene esta pequeña curva en los dientes internos. De todas maneras, es buenísimo el trimmer. Es muy bueno. Y este sí es bastante silencioso. Este casi ni se escucha. Ya estos son unos precios un poquito elevados. Pues esto ya es para quien se lo puede permitir. Son buenos. Con eso no te vas a equivocar absolutamente para nada. Pero yo siempre estoy con ustedes, mi gente, en lo que es calidad-precio para alguien que no tiene la oportunidad económicamente para comprar uno de esos. Por eso es que yo vengo con estos precios así, un poco menores, y también haciendo un par de modificaciones para tener algo mejorcito. De eso se trata mi canal, ¿ok? No se dejen llevar por alguien que diga, no, tienes que comenzar por lo mejor. No comiences por lo mejor, comienza por lo que a ti te gusta, por lo conveniente, no por lo que veas que otras personas te incitan, te dirigen a comprar ciertas cosas simplemente porque son gente patrocinada o simplemente porque son vendedores. Pues no te dejes llevar de esas personas, aléjate de ahí. Vamos por lo que son los clippers, y en los clippers también hay cositas interesantes que han salido en este año, y también pues cositas que han bajado el precio saliendo el año anterior, o simplemente están de nuevo disponibles. Y aquí tenemos algo, pues vean que aquí se ve que es la Kemei 90-4. Aquí Kemei, que le puso el mismo nombre que tiene la MRD, y la que está aquí, que es la rosada, que es la BRD 106B. Son maquinitas que recomiendo muchísimo. Estamos en un rango de precio de 30 a 40 euros. Y aquí también voy a colocar lo que es la Meisho M15, ya que es una máquina que es creo la última que salió por estos precios, pues, y tengo que colocarla aquí sí o sí, porque es un maquinón, mi gente. La Meisho M15 es un maquinón. Tiene materiales de muchísima calidad, no calienta, muy silenciosa. La ergonomía es perfecta, a pesar que le falta una base de carga, pero mi gente, la batería también está durando como 4 horas. Créanme que es una maquinota. Lo único que yo he recomendado con esa máquina es colocarle la cuchilla interna de la M8F, que te trabajará un poco mejor. Simplemente eso. Para las otras dos, que es la Kemei y la BRD, que están ahí, simplemente pues si te tengo que empujar de las dos solo a una, pues la BRD, ya que la cuchilla me resulta a mí un poquito mejor que la de la Kemei. No porque la de la que llega en Kemei no corte, simplemente por el hecho de que la hace hacer un poquito más ruidosa la cuchilla que trae de fábrica. Por eso es que parece que tuviera más fuerza la máquina Kemei. Sin embargo, ahora que tienen cuchillas iguales, suenan exactamente iguales, porque es exactamente la misma máquina. Es una maquinita muy buena si la saben cuidar por los materiales que tiene, que son frágiles. Si la saben cuidar, es una máquina que les va a durar y les va a dar buenos resultados en esa inversión. Subimos un poquito más el precio y nos vamos de 40 a 60. Aquí nos encontramos de nuevo con Yukai, con la Mini Candy amarilla, que es una de mis favoritas. Yo con ese combo Mini Candy, mi gente, yo trabajo
todos los días porque es un combo muy bueno. Por ese precio, mi gente, yo me siento comodísimo porque no pesan, mi gente, no pesan absolutamente para nada. La batería les dura bastante, son buenas, la palanquita, no, es un combo bastante recomendable. Por eso que yo siempre los menciono en mis videos. Yo no gano nada, mi gente, con esto, a pesar que me la envíen, me han enviado muchas cosas y ustedes saben que yo soy de los que les digo que si no la recomiendo, a pesar que me la envíen, les digo en mi video que tal máquina no la recomiendo, pero si son buenas la recomiendo y mucho. Por otro lado tenemos esta máquina que no la tengo, pero yo ya sé de dónde viene, que es la BRD 6510, creo que es 6510, que ahora la sacaron en color blanco porque estaba en color rosado. Y yo creo que los fabricantes pues vienen de ahí mismo, de todas estas que vienen de allá de Lense y todo eso. Son fabricantes muy buenos, materiales muy buenos, una máquina de 8000 RPM bastante silenciosa con materiales buenos, ¿no? O sea, yo no la tengo, pero ya al verla y las fotos que me han enviado y los videos que me han enviado, pues yo sé que es buena y es recomendable. Por ese precio es recomendable. Creo que está alrededor de 40 euros exactamente y me parece pues un maquinón por ese precio. Y tenemos la Kemei 1593, que no la tengo en este momento, me está llegando, pero les quiero decir algo. Como yo ya tengo la versión de Kemei 1911 de estas máquinas que tienen el motor externo, motor sin escobilla externo, y las estoy usando con las cuchillas de la BRD, estas que se ven aquí, si las ven, y que la interna es muy igual, muy similar, es igual a lo que es la cuchilla Yukai Fanteco, que ya la conocen, que son las que llega aquí en esta verde y en esta de color violeta, ustedes ya la conocen. Entonces, como he estado usando bastantísimo, mi gente, como no tienen idea, la verdad que le he estado dando porque quiero ver si el ruido cambia por los materiales. Saben que me fijo bastante cuando le das bastante uso a una máquina que tiene los materiales pues no tan buenos. Normalmente se tienden a sonar más, o sea, suenan más fuerte. Yo la he estado trabajando, o sea, cuando me llegó hice un corte con la cuchilla que llegó y se la cambié enseguida porque tenía estas cuchillas BRD para probarlas y de momento las he dejado ahí porque es una de las mejores combinaciones que hay, ¿no? El ruido es ese. No se ha alzado, corta muy bien, mi gente. Obviamente pues no la recomiendo para quitar peso, sino para desvanecer. Es perfecta para desvanecer. Unos detalles que se sienten ahí cuando vas con la máquina con las esquinas. Es muy buena para eso. Entonces, al ser que tienen la máquina el mismo motor, no, es un motor un poco más fuerte porque llega hasta los 8000 RPM. Es un motor sin escobilla, tiene 5 velocidades y esto ya depende de ti qué velocidad quieras usar. Lo bueno que yo digo es que donde la apagas, ahí mismo estará cuando la enciendas, ¿me entienden? En los RPM, ya que tiene 5 velocidades. Si la apagas en 7500, que es lo suficiente, o 7000, digamos que pues ahí mismo la vas a encontrar cuando la enciendas, cosa que no pasa con esta, ya que esta de aquí pues lastimosamente tiene 2 velocidades y digamos que cada vez y cuando tienes que clicar y clicar y clicar, o sea, para apagarla y poner la segunda velocidad ya es un lío. De todas maneras, ahora que está esa máquina pues es recomendable esa y el precio que ha bajado bastante. Estamos hablando que está alrededor de 50 euros. En cuanto la tenga aquí, que ya la tendré, seguramente cuando suba este video ya la tendré aquí, mi gente. Es un maquinón, o sea, dándole una referencia de esta con estas cuchillas, y esa máquina ya viene con estas cuchillas referencia Fanteco. Por eso es que yo la recomiendo. Los materiales creo que ya son mejores y también pues tiene un poco más de fuerza. Así que pendientes con eso, mi gente. Estas 3 máquinas han salido este año, ¿no? Eso es muy bueno también porque son cosas innovadoras. Por otro lado, nos vamos a un rango de precio ya un poco más alto y aquí pues vamos a darte lo mejor de lo mejor. Ya esto decides tú qué quieres, ¿no? Yo te dejo aquí las 3 máquinas que te voy a decir. Una de estas, por ejemplo, que la primera es la Meisho M8F, no salió este año, salió el año pasado creo. Sin embargo, es muy recomendable. Es una máquina muy buena, me encanta, con base de carga y todo. No tienes que hacerle absolutamente nada porque como llega, trabaja, se encuentra. Yo les he colocado el link donde está la M8F y la M9 por $100. Me parece que es un precio bastante asequible para cualquiera. Por otro lado tenemos la MRD 90-4, que sería pues la, por llamarle original, ¿no? De lo que es esta Kemei. Esa es la que tiene el nombre así. No sé si por eso Kemei le puso exactamente el mismo nombre. Qué lío con esto. Que sería la misma que la Saber 2.0 de Stylecraft. Y es una máquina que yo creo que tiene pocos rivales, creo yo.
no la he usado. Espero que tenerla aquí en el canal muy pronto, porque me he encontrado con la noticia de que la venden aquí en Italia, aquí en los negocios, y puedo conseguirla muy rápido. Y por otro lado tengo mi máquina favorita, pero esta ya cuesta un poco y quizás te pueda crear un poco de controversia por los rumores que han habido. Esta es la mejor máquina que yo he usado, la mejor que yo uso, la mejor que yo usaré, creo, porque tiene todo lo que necesito, todo. Materiales buenos, palanquita espectacular, ergonomía, una delicia trabajar con esta ergonomía. El peso es suficiente, es completamente de metal, tiene base de carga, dura bastante la batería, viene con peines premium, el cable que te trae aquí es bastante premium, mi gente, es lo que te trae un teléfono de 1000 euros. La basecita cuando se carga se alumbra por completo, te da una... es algo premium, mi gente, pero vuelvo y repito, esto no es para todos, esto es para quien se lo puede permitir, que alguien quiera lo mejor de lo mejor. Ya no se llama Hades, se llama, creo, Armox, algo así. Y ya te viene con la cuchilla mejorada, no mejorada, sino que ellos se dieron cuenta que la que estaban enviando, la superior, tenía los dientes demasiado finos, mi gente, que parecía aguja. Yo lo repetía en mis videos, para que vean que yo soy sincero en los videos, yo les hablo lo que es. Yo le coloqué, inclusive tengo colocada aquí, ven, la cuchilla Jeep, porque la que hace el trabajo aquí es la cuchilla interna, esa es la que hace el trabajo, el 80% de trabajo es la cuchilla interna, la cuchilla, por eso se llama cuchilla de corte, porque esa es la que corta. La otra de afuera también obviamente tiene su filo, pero es más por la forma de trabajar. Pues ahora que llega ya la cuchilla mejorada, pues la cuchilla, te han colocado una cuchilla mejor. Ellos me la enviaron también la cuchilla aparte, y pues créanme que es muy buena, es una buena combinación. La máquina no es tan silenciosa, pero no es ruidosa. Yo trabajo tranquilamente en la máquina que yo más uso, y créanme que estoy contentísimo de tener esta máquina. Inclusive vean que si no, yo les hubiese recomendado esta, que la marca me las envía, pero la verde, digamos que es buena, mi gente, es buena, pero es que estoy acostumbrado a esta. Me gusta cómo corta bastante esta máquina de aquí, no calienta para nada, mi gente. A mí no se me calienta. He visto unos comentarios que dicen que se les calienta, a otros que se les ha dañado, no sé qué problema tendrán, pero es un maquinón. Los comentarios buenos hay muchísimos, simplemente que a veces nos fijamos más en un solo comentario malo. Espero que les haya podido ayudar este video. No tengo aquí recomendaciones de afeitadoras porque me he dado cuenta que como que no ha salido nada bueno. Están las afeitadoras de motor vectorial, pero no las he usado, así que esas de ahí tengo miedo como que recomendarlas. Serán muy buenas cortando, pero saben que la afeitadora ya es algo un poco más delicado y no podemos encontrar ese problema de irritación, ¿ok? La única que te puedo recomendar, creo yo, si es que no tienes ningún problema, yo creo que esta es la que puedo recomendar en este momento, que es la Yukai. No es cara, mi gente, esto vale alrededor de 30 euros. El cabezal se encuentra disponible, lo venden también en AliExpress disponible, está en color azul, amarillo, negro como este de aquí. Eso tú le puedes conseguir ahí aparte de una vez, que no es caro tampoco. Lo único que tiene esta afeitadora, y yo creo que eso le pasa a la mayoría de afeitadoras, que al momento de que se va desgastando las mallas de lo que son las cuchillas, ¿no? El cabezal tiende a ponerse un poquito pues más ruidosa. Escuchen que está bastante ruidosa. Pero es una afeitadora bastante fuerte, tiene 10.000 RPM, y este motor son los motores que usan Babyliss. Con eso les digo todo. Pues ya los materiales no son lo mejor de lo mejor, pero pues por ese precio la mallita y el motor, mi gente, son buenos. La ergonomía también es buenísima, me hace acordar mucho a lo que era una Babyliss FX3, que esa sí fue una buena afeitadora, muy silenciosa, ergonómica, una batería bastante buena, que también está aquí. O sea, hace lo mismo que hace esa Babyliss, pero simplemente que es más ruidoso. Pero mi gente, pues yo les dejo el link. Ahí ustedes ven. No hay otra afeitadora que me esté llamando la atención en este momento. Más que todo por los recambios. Está la BGR 378, la roja, pero el recambio no lo encuentro disponible. Y pues eso me frena un poco a recomendar. Mi gente, espero que te haya podido ayudar. Sabes que es importante el like en los videos. Si tienes alguna pregunta por ahí, déjame en los comentarios, que yo responderé en cuanto pueda. Nos vemos en otro video, y aquí te voy a dejar un video interesante para que te sigas entreteniendo en el canal. Nos vemos en otro video.